Saludamos a los participantes de este panel de jornada de martes. David Morales, secretario nacional de la Democracia Cristiana, ¿cómo está? Hola, hola, buenos días Sergio, buenos días a todos los panelistas, mi amigo Marco ahí en los controles, otro hispano, y a todos los auditores. Son todos de Diablos Rojos de Santa Laura, ¿eh? Así es, esperamos no congelarnos hoy día en San Carlos. Están sobre representados. Sí, están somos más de lo que creen en realidad, ¿eh? Son más. Sí, seguramente. Los rojos son. los rojos es muy son probable. Yo voy a hacer una especulación. Eugenio Guzmán es cruzado, ¿no? No, blanco, azul. Azul. Sí, ¿Sí? Azul igual que esto. Que el fondo que tenemos acá para la transmisión vía streaming del primer café en una nueva mañana, Eugenio Guzmán, sociólogo, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, consejero de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. Eugenio tiene algunos defectos, pero no todos. No todos. ¿No? Usted azul, supongo. ¿Por qué supone? Te van a echar. Una persona Trabaja en la Universidad de Chile. Te van a echar de Sí. aquí. ¿O no? Debería ser obligatorio la gente que trabaja en la Universidad de Sí, Chile. debería ser obligatorio. Es que yo vengo de antes, vengo de blanco. Ah, es que no tiene una universidad, por eso. O sea, es de la Católica. No, blanco. Blanco como la bandera chilena en su franja. Osvaldo Andrade, abogado, expresidente de la Cámara de Diputados. Y blanco además. Blanco además, ya somos dos blancos, dos rojos de Santa Laura. Alberto Mayor, sociólogo, vicedecano de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, miembro del Movimiento Democrático Popular. Sí, y de la U. Azul, de Azul también. Azul. Mi papá es de Colo Colo, pero yo mejoré todas las cosas de mi padre, así que Sí, pues no tiene la culpa usted. Hay gente que le gusta sufrir Por eso lo echaron del Frente Amplio, pues, imagínate, va contra el padre. por no seguir al papá. por no sé. Oye, ¿vas a pedir reconsideración del Frente Amplio, que vuelvan los amores, los cariños, todo eso? No, el amor yo creo que es difícil que vuelva. Lo que sí hemos presentado un recurso de protección. Básicamente porque hemos visto que no es la única vez en que se ha utilizado este mecanismo que es muy grave en la historia política del mundo, que es que una comisión que está dedicada a un tema de pronto deviene ella misma por ella misma en un tribunal y sanciona. Eso es muy feo y muy grave, y políticamente involucra la suspensión de derechos de las personas que están siendo víctimas de esa situación. Y eso ha ocurrido ya varias veces. A mí me ha ocurrido solamente en un plazo de 2 años, 2 veces en el Frente Amplio. Y ha ocurrido nuevamente. Entonces nosotros planteamos un recurso de protección. No fue fácil poder hacer la redacción del recurso, porque evidentemente el Frente Amplio no tiene personalidad jurídica. No. Ya, porque son muy frenéticos en el Frente Amplio, o que hay alguna razón fundada para la marginación. O sea, si hay una razón fundada, que lo hagan a través de un tribunal. Que haya una institucionalidad que permita seguir con la institucionalidad, pero no puede ser que la comisión, la Mesa Nacional del Frente Amplio, que es la mesa política, de repente, por decisión propia, en ese instante deviene y dice: ¿saben qué? Ustedes no pueden venir hoy día porque hoy día los vamos a evaluar y los vamos a juzgar. Así que hoy día ustedes no pueden venir. Los sacamos del WhatsApp hoy día porque no queremos que se enteren de nada. Eso que lo echan del WhatsApp a uno, eso es bien doloroso. Ahí sí que a mí me complica. No, porque te sacan para que no te enteres de nada, y finalmente después te mandan un documento que dice: bueno, usted no está más en la Mesa Nacional, digamos. Es muy escolar, A los partidos le ha costado entender que los militantes tienen derechos. A ver, Osvaldo Andrade, ¿tiene directiva del Partido Socialista ya legitimada? Hay una directiva vigente que la encabeza Álvaro Elizalde, eso no ha cambiado. Pero la nueva, ¿cómo? Esa está todavía pendiente. ¿Sí? Sí, se ha demorado un poquito. ¿Y por qué se demoran tanto en contar los votos del Partido Socialista? Mi impresión es que pareciera que la demora no está en el conteo de votos, porque ya está bastante claro que la lista de Elizalde ganó y que Maya Fernández la primera mayoría individual. Eso ya está consolidado, creo yo. Lo que está pendiente, según entiendo, es usted sabe que nosotros tenemos un sistema de composición de la dirección y de calificación, y ahí hay un enredo en cómo se aplica la paridad, ¿no? Por lista, y ahí hay un enredo que es muy propio de los socialistas, que inventamos cosas y después no sabemos muy bien cómo aplicarlas. Nosotros tenemos que tener una directiva paritaria, hombres y mujeres en igual número, y eso hay que componerlo, y hay que componerlo nacional y regionalmente. Y claro, se ha complicado un poquito, pero claro que la demora ha sido excesiva. Y además porque
desnaturalizado y puesto el acento en un tema que es muy importante, pero que ha ocultado tal vez algo que es muy valioso. Votaron 22.000 y tantos. 22.000 militantes fueron a votar, algo que hoy día es un acierto. Esa es la parte buena de la elección. Como todas las cosas de la vida, tiene partes buenas y partes malas. Pero Osvaldo, yo entendía que más bien tenía que ver con el sistema. Eugenio Guzmán. Vale decir que probablemente algunas personas no se explicó bien esto de tener dos votos y que tú tenías que decir mujer por una parte u hombre por otra. Así es. Pero entonces a veces personas usaban los dos votos en un mismo género, digamos. Y en otros casos solo se votaba por hombre, claro, y estaba obligado a votar por hombre y por mujeres. Entonces obviamente eso descuadra las mesas. Se enredó un poco. Lo que no significa que no sea reprochable el dato que tenemos ya casi 3 semanas y no tenemos resultados. Eso, con todas las explicaciones que haya que dar, sigue siendo un tema difícil de explicar. A ver, Eugenio Guzmán, a ver, como decano de la Escuela de Gobierno debe entender mejor estos fenómenos que uno que es un simple transitador de las calles de la ciudad. Un actor de la política. Oiga, este eclipse de José Antonio Kast se llama sobre la derecha. ¿Qué tan complejo resulta? Porque Jacqueline Van Rysselberghe se le adelantó, fue a hablar con Bolsonaro, con Guaidó y todo eso, y le cortó el gas internacional. Pero Kast acá saca fuerza de flaqueza, se instala como partido republicano y va empieza España, a reunir firmas. Va a España a hablar con Vox. Abascal. Sí es. Mira, Sergio, yo creo que hay varias cosas que uno debería considerar acá. Yo recuerdo cuando surgió el fenómeno de Marco Enrique, ¿ya? Los partidos de alguna manera se aprestaron a estigmatizar en ese momento a Marco Enrique, ¿ya? Lo cual generó un conflicto, una tensión que no duró 2 años, 3 años, sino que 2 periodos, 2 ciclos electorales. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay que mirar, recordar hacia atrás los partidos de derecha, lo que eso significa, cómo tú administras eso. Después, si Marco no logró consolidar eso, es otro cuento, otro tema, pero logró formar un partido, logró tener en una segunda oportunidad de lista, fue 2 veces candidato. Entonces, hay que tener mucho cuidado los partidos de derecha en ese sentido, la estrategia que van a emplear para abordar el fenómeno Kast. Segundo, yo creo que Kast, consciente o inconscientemente, está usando una estrategia, o ha usado una estrategia hasta ahora, que es de provocación, que es la propia de un sistema en el cual la única manera de despertar los ánimos es provocando, ¿ya? Y obviamente le ha permitido tener medios, ¿no es cierto? Lo conversamos antes del programa, antes de ingresar a este lugar, ¿ya? Le ha permitido tener cámara, le ha tenido tener medios, le ha permitido expresar opiniones, etcétera, etcétera. Y entonces, desde ese punto de vista, la pregunta es si esa estrategia rinde cuando tú te constituyes en partido. Porque si algo hacen los partidos es negociar, si no, ¿para qué tenéis partidos? O sea, pero tenemos ahí que desde el Chile Vamos le han hecho cariño antes, qué sé yo, porque era de la UDI, gran parte de los que están ahí son de la UDI, algunos de RN también ven con simpatía, pero él no le hace ni un cariño porque si el gobierno abandonó el programa, que no siguen los principios ni las convicciones y que se arrodillan frente a la izquierda, eso lo encuentro regrayo. Pero es que por eso, Sergio, o sea, en la medida en que tú solamente eres movimiento, ya tú puedes decir que se arrodillan frente a la izquierda, un término complejo de entender qué significa, pero bueno. Y por lo tanto por eso te insisto, cuando tú eres movimiento te puedes dar, ¿no es cierto?, ese lujo y que cubre una estrategia de promoción, o sea, de generar, ¿no es cierto?, provocación y atención. Cuando tú eres partido ya las cosas cambian. Entonces, creo yo, es una hipótesis, que otra cosa va a ser cuando esté constituido por partido. Probablemente los medios van a contribuir en gran medida, lo hablamos antes del programa, en todo este proceso, estos meses de constitución, ¿ya? Lo decía creo Osvaldo, tú, Alberto, no sé qué. Y por lo tanto vamos a tener todo el tiempo dando vuelta a esta cuestión. Pero nuevamente, constituido por partido, las cosas son distintas, porque o tú te pones al frente o te pones al lado, ¿ya? Y obviamente la gran disyuntiva de los parlamentarios, déjame ponerlo, que puede ser una cosa algo enredada, pero si tú eres un parlamentario que saliste con pocos votos, o saliste arrastrado, digamos,
arrastrado por algún candidato que tenía más votos. Evidentemente, ir en una lista independiente aparte hace muy difícil o casi imposible que tú vuelvas a ser reelecto. Entonces, por lo tanto, eso va a ser un freno en las futuras negociaciones para que otros parlamentarios se unan. Disculpa, mira, hay un punto que yo quiero... Perdóname, Sí. Lo cual no significa que como tú lo estás planteando... No, yo estoy que va a ser- reproduciendo lo que han dicho, digamos. bueno, ya. Como tú estás, lo cual no implica que tu reproducción ya Recordando. o recordatorio le implique problemas para la derecha. Por eso es que partí hablando del caso de Meo, que hay que Sí. mirarlo bien. A ver, mira, una A ver, cosa... espérate, que David Morales quiere decir algo, porque Sí, la sí. democracia cristiana No. ha estado como calladita después que le dieron un portazo con No, un acuerdo, según acusaron ellos mismos. No hemos También estado... está recordando usted. Sigue recordando. No hemos estado calladitos, Sergio, Recordar significa volver a pasar por no el quiero corazón. no quiero dejar pasar lo que estaba planteando recién Eugenio, porque Eugenio tiene una habilidad todos estos martes. El campeón mundial para dar vuelta a las cosas, el final metió a Meo en el baile y para sacarse el pillo con ¿Qué respecto será de Meo, claro, también. ¿No sabía usted? Una gran Dedicado persona. al cine. Yo ¿Está creo que dedicado sí, al sí, cine? dedicado al cine. Sí. Es una gran persona. Bueno, yo no tengo idea de Meo, pero Muy simpático, muy simpático. pero Eugenio tiene esa habilidad de desviar la atención, porque al final estábamos hablando de Cast. Campeón mundial. Claro, Yo soy campeón mundial. Sí. Qué bueno, tienen un campeón mundial en campeón Chile con mundial. eso. En esta Entonces, mesa. yo creo que Me siento aquí, honrado. Sergio, el que está en el peor de los mundos del gobierno. Pero como usted decía, Y que era la está, DC. está en el peor de los mundos del gobierno, porque por un lado le aparece un ultraderechista como Kass, quien los termina sacando a la pizarra a todos. Ayer los tenía bailando al ritmo que él quiso poner, a Osandón, a la vocera del gobierno, a Evópoli, que partió sacándole la mugre en un programa de televisión el domingo al presidente de Evópoli, y hoy día, en definitiva, va a tener hablando quizás cuánto tiempo más al gobierno respecto a la formación del partido, y además lo saca al pizarrón con un tema que para el gobierno ha sido como la excusa. Es decir, Gonzalo Blumel, el ministro secretario de la presidencia, se pasó toda la semana pasada diciendo que que los anuncios del presidente, que este llamado a la rebaja de los números parlamentarios, que esta invitación a todas las fuerzas políticas y a las instituciones a debatir sobre esta gran reforma al Estado que se está planteando, era parte del programa de gobierno. Entonces aparece Kast señalando con fuerza que el gobierno no cumple su programa. Por otro lado, los dos grandes temas de la campaña presidencial última, de la delincuencia y la economía, están por el suelo. Entonces al final el gobierno está en el peor de los mundos, porque aparece un ultraderechista que lo saca a la pizarra porque no cumplen el programa de gobierno, y por otro lado los grupos más moderados y de centro que apoyaron al presidente Piñera, en el fondo están decepcionados porque en definitiva la gran promesa de la campaña no se está cumpliendo. Entonces, en definitiva, hay un tema ahí, y por otro lado el gobierno aparece con estos anuncios de querer reformar todo, la Contraloría, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso, el Consejo de Defensa del Estado, no sé, se me queda algo más el Tribunal Constitucional, y uno dice, ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo? Si todavía no somos capaces ni siquiera de sacar adelante las reformas que se había planteado, está en discusión el tema de la reforma tributaria, la reforma de pensiones. Entonces esto aparece todo un volador de luces, y al final la irrupción de Kast, yo no sé si los perjudica o los ayuda, porque en definitiva termina desviando aún más la atención. Sí, Mira, tú, a ver, Dale la ¿qué vuelta. opina? yo quiero decir una cosa respecto Alberto Mayor. a ese fenómeno que ustedes hablan del señor José Antonio Kast. Aquí hay una cosa que para mí es bien importante marcar. Los peligros hoy día para la democracia a nivel mundial, esto es la literatura actual que existe sobre el tema, no están en los golpes de Estado. Ya las democracias no se mueren por golpes de Estado principalmente. Los peligros son fenómenos tipo Trump, Bolsonaro, Maduro, gente que, utilizando la institucionalidad, deviene en un gobierno de carácter autoritario. Ortega. Esa dinámica que usando la institucionalidad, el discurso que está teniendo José Antonio Kast, o sea, a mí me parece insólito que José Antonio Kast dé la entrevista que dio el fin de semana en el Mercurio, y para nosotros sea como música, o sea, como, oye, lo que dijo. O sea, los funcionarios públicos y los políticos son una casta de privilegiados. Eso es el principio del fin de las estructuras estatales. O sea, estamos hablando de un peligro enorme. Y lo que ha hecho la derecha
al no aislarlo, la derecha austriaca aísla a la ultraderecha austriaca, la derecha francesa aísla a la ultraderecha francesa. ¿Ya? Han estado disponibles, no solo eso, han estado disponibles a votar por la izquierda para aislar a la ultraderecha. Chile no tiene ninguna de las variables que esos países tienen para que haya surgido la ultraderecha. No tiene el fenómeno migratorio que tienen esos países, no tiene los fenómenos de envejecimiento de la población que tienen esos países, no tiene los fenómenos de desempleo que esos países han tenido que vivir dado las olas migratorias. ¿Ya? No tiene ninguno de esos fenómenos. Y sin embargo, estamos teniendo el fenómeno porque políticamente se ha sido incapaz de aislar al personaje. Tenemos lleno de empresarios entregándole plata. Este es un señor que no trabaja. Una gran pregunta que hay que hacer es cómo subsiste. ¿Ya? Una persona que está todo el día dedicado a esto, ¿ya? Y resulta que no normalizamos esto porque está efectivamente con aportes, con gente ayudando, con gente aportando para que esto funcione. Bueno, a ver, ¿a dónde conduce esto? ¿Por qué hay sectores del empresariado en Chile que están dispuestos a apoyar a un candidato, a una persona que tiene esta visión de la política? O sea, esto es gravísimo. Y si la derecha sigue con este juego de que una semana lo invita, la semana siguiente le pide que se invite, la semana siguiente dice que esto es el colmo y este gallo está loco, y después vuelve a invitarlo, lo que va a terminar pasando es lo que ha pasado en todos los países donde eso ha ocurrido, y es que esto crece. ¿Ya? Va a ir a ver a los Vox en España. En España hay un debate sobre este mismo tema. El PSOE le hizo una sola pregunta a Ciudadanos cuando pasó esto. Le dijo: ahora usted vaya a explicarle a Europa si usted va a hacer pacto en un solo municipio con Vox. Y efectivamente a Ciudadanos le ha significado un problema. Todavía no dan respuesta porque le significa un problema mostrarle a Europa que pueden hacer para favorecer que se haga gobierno en conjunto con Vox. Incluso con Vox entregando solamente los votos y sin hacer gobierno incluso. Ahora, aquí estamos profundizando en un asunto que es bien interesante porque desde el punto de vista político hay opiniones que dicen que del liberalismo, con el fracaso que tuvo, pasamos al neoliberalismo y ahora estamos en el posfascismo. Me refiero al profesor historiador Enzo Traverso, que precisamente habla de los fantasmas del posfascismo con estos movimientos que emergen en Europa, que son ultra reaccionarios y que aquí en América Latina tienen la expresión mayor con Bolsonaro en Brasil, y Kast sería representante de esa visión. ¿Qué opina Eugenio Guzmán? ¿Cómo ve el fenómeno este? Pero es que yo, ni un problema te contesto, pero ¿cómo se llama? Osvaldo Andrade, ¿quería hablar? Si usted me lo permite. No, pero por favor, si usted tiene todo el derecho a la palabra acá. Está humilde, pero para eso tienen que hacer. Está humilde. Yo no tomo las cosas. Yo más bien soy un regulador nomás. No. Antes se tomaban las cosas, ahora un administrador del Enrique como antaño. Dejó de tomar hace mucho tiempo. Además. Ayer lo dije en el Parlamento. A propósito del vino. No, mire, a mí no me causa tanta extrañeza esto que está sucediendo porque el pinochetismo en Chile existe y no ha decaído. Puede ser que haya estado arrinconado, con una derecha que se precia de ser centro derecha, que pone a Elwin en el inicio de su mensaje, que intenta reconstruir esta idea de que valora la concertación insistentemente. Pero el pinochetismo está vivo y esto es como el cuento del viejo el saco. Viene el viejo el saco, viene y todo el mundo se asusta porque reflota el pinochetismo finalmente. Sí, es eso. Así que no nos extrañemos, porque en Chile hay espacio para el pinochetismo. Por cierto que sí, si hay gente que vive en la nostalgia, que esto además tiene un conjunto de problemas para la derecha, no cabe ninguna duda. Si electoralmente no sé si rinda, porque esa gente vota por la derecha y ha votado siempre, pero no cabe ninguna duda que esto divide a la UDI, genera un problema tremendo a Evópoli, le genera otro lío al gobierno. Mire, el gobierno, este señor se está inscribiendo y el gobierno ya estaba reaccionando. En RN el rojo era RN, o sea, por favor, o sea, hay un problema, pero yo estoy como mayor en esto. Yo creo que el problema es un poquitito mayor. Este viejo del saco hay que preocuparse de él, no es solo un cuento, porque cuando hay una crisis institucional tan fuerte como existe en Chile y ha habido desidia en enfrentarla, cuando la gente mayoritariamente ya no se siente interpretada por la democracia, cuando los cabros entienden que se pueden resolver los problemas por las vías violentas, etcétera, o sea, podría agregarle muchas cosas, que surjan estos personajes. Sí, es patético ver que le entregaron esta
este circulito del Capitán América, po, oiga. El escudo. El escudo, perdón. Cuando surgen estas situaciones y en este contexto, la salida mesiánica de un tipo populista de derecha acérrimo que no tiene temor en decir las atrocidades que dice, es muy jodido. Y yo me temo que vamos a estar 6 meses hablando de este personaje, inflándole la gambucha de una manera brutal, el gobierno incluido, ¿no es cierto? Y por el contrario, no nos vamos a poner de acuerdo que al pinochetismo, que es la expresión local de una cultura mucho más internacional que se expresa en todas estas... Si Bolsonaro es admirador de Pinochet, por favor, no otra cosa, nos va a tener bien complicado. Por eso yo le tengo temor a este cuento del viejo el saco, que recuerdo, ya no es solamente una amenaza para que los cabros se queden dormidos, es al contrario, es para que despertemos. A ver, Eugenio Guzmán, ¿le teme a este viejo el saco, este posfascismo que se describe por un historiador como es otra vez? Mira, yo te voy a decir... Menos elegante que el historiador, yo me claro, algo más de la cultura popular. El viejo el saco, el viejo saco, pero el viejo el saco lo entiende mejor la gente que posfascismo. Que posfascismo, imagínate. Es que ese es el problema de los que tenemos calle. Esa es la diferencia, sí, pues como los que hay muchos que... El problema es cuando los que no tienen calle proponen leyes. Ese es peor. Bueno, por eso que te digo. Cuando llega para acá se marea. No crea, compañero. Fue formado en la Universidad de Chile. No crea, se equivoca. Mira, Tiene el traje. Le doy la bendición. Primero, cuando yo te digo... de todas maneras. Y ahí, David, yo creo que es más allá de lo divertido y del intento por motejar una argumentación, lo que importa es ver lo que yo estoy tratando de decir es cómo tú abordas como partido. Es lo mismo que te pasó con Adolfo. El gran error que te pasó con Adolfo, que no fue un tema ideológico con Adolfo Saldívar, me refiero, es que tú llegaste y dijiste, ya, pum, le aplico la ley y lo saco. Después el Partido Socialista aprendió bien y dijo, cuando habían los problemas con... ¿Quién en ese tiempo era con Navarro o con... ¿cómo se llama? También lo tuvimos con Nominami. Y con Nominami, etcétera. Fueron un poco más cuidadosos porque tú tenías aprendizaje. Bueno, ese es un problema que tiene la derecha. Entonces lo que te estoy diciendo, estoy reconociendo... Con Nominami Carlos para... Con Carlos, no, por supuesto, con Carlos. O con Ampuero, no, ¿cómo se llama? Con Ampuero también, porque del Partido Socialista, pero de los años... No, te estoy hablando de... Es el problema de tener 80 y tantos años. No, te estoy hablando del que fuera candidato por la séptima, el que era diputado. Aguiló. Sergio Aguiló. Volvió al redil, y que volvió al redil, pero se fue Izquierda Cristiana y estuvo en esa... Se demora, pero vuelve. Sin necesidad de recursos de protección. Entonces hay un tema de cómo tú analizas el problema de qué es el problema que va a tener la derecha si es que efectivamente Kast tiene capacidad de movilización. Y eso es lo que estoy mencionando, ¿ya? Ahora, yendo al plano que están hablando ustedes de cuán peligroso es Kast. Yo tengo la impresión de que en la medida en que tú te institucionalizas como partido ya no puedes seguir en esa lógica provocadora. O sea, a ver, hay bastante, o sea, no puedes, o sea, por definición tienes que entrar en una lógica distinta y tienes que morigerarte. Como dice el Mercurio, eso es casi cierto. Es casi verdad, pero suele ocurrir así. Claro. Pero Trump lo hizo. Bueno, pero es se que comió igual el partido. Bueno, es que ahí volvemos entonces a lo otro que ustedes están mencionando, lo que hay detrás. Si Kast logra tener eco o caja de resonancia, no es porque sea neofascista, postfascista, postfascista, no, o viejo el saco. O el viejo, no, es que el viejo el saco es más interesante, sino que es porque hay elementos que hay detrás que hacen sentido a la gente. Sí, claro. Si ese es el punto. Entonces volvemos al tema más de fondo, la efectividad de la política y ahí cómo nos ponemos de acuerdo, cómo los partidos institucionalizados resuelven problemas para que no te pase lo que han ocurrido en otros tiempos, a propósito de tiempos pretéritos, como puede ser incluso hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, para poner un alcance de tiempo alejado. Entonces, desde ese punto de vista, yo te digo, creo que va a ser muy importante el tratamiento mediático que se le dé a Kast. Segundo, lo que está apelando él, ojo, tengamos cuidado, está apelando a cosas y por algo ganaron electoralmente también esos movimientos en otros países, porque lograron tocar válvulas
que le hacían sentido a la gente. Emocionales. Exacto, Sí, pero también la pena de política. muerte, pero nosotros, cosas claro, pero de ahí ese es donde tipo. nosotros tenemos que tener claridad de que es que la política siempre tiene ese componente emocional. Por supuesto. Ya. Bueno, acá sacó ahora, más del el 8% de la fascismo, votación. bueno, ¿eh? por el eso. fascismo es un derivado del Entonces, romanticismo. ahora, lo que a mí no me gusta por un tema de rigor, de significado, ¿qué significa? Hoy día fascismo no tiene mucho que ver, creo yo, la identificación, sirve como arma retórica para poder... No, yo te voy a dar una definición. Ya me la da. Sí, Espera un segundo. Pero no es lo que uno entiende como fascismo tradicionalmente, corporativismo, No, claro. no tiene nada que ver. Entonces, todos estos nuevos términos suenan buenos para ponerlos en un texto académico, pero no sé si históricamente reviven. Es como con la palabra populismo. Puta, populismo, si tú te vas al fondo, al final populismo lo único, en estricto rigor existe en Argentina en tiempo Perón. Ya, pues está buena la discusión, la conversación aquí en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Vamos a contarle que Red Salud, una red de clip. Estamos en una nueva mañana, el primer café, aquí en Cooperativa, con los señores David Morales, Eugenio Guzmán, Osvaldo Andrade y Alberto Mayol, hablando de la actualidad, de los hechos que marcan la pauta. Hay un movimiento de los profesores, el gobierno tiene dos conflictos ahí abiertos, uno con los profesores y otro con el Instituto Nacional, por los hechos que ya hemos contado durante la mañana en el diario de Cooperativa. Tenemos a Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Están protagonizando una marcha en Valparaíso ahora. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Sergio. ¿Cómo está usted? Bueno, aquí observando que desarrollan una marcha, ¿cuánta gente está participando? Aquí estamos con la mesa del primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Cuéntenos, por favor. Sí, un saludo a todos los panelistas, a varios los conozco y les mando un abrazo. Mira, en realidad no te sé cuantificar en este momento, pero son miles. Vamos por la carretera en este momento para ingresar a Valparaíso. Es una columna gigantesca. Han venido colegas de todo Chile, son más de 200 buses, y además en el camino se nos van a ir uniendo los colegas de la quinta región. O sea, vamos a entrar a Valparaíso una cantidad gigantesca de profesores y profesoras. Y bueno, nosotros esperamos que el gobierno salga de su postura soberbia, arrogante, con la que trata el movimiento social, con la que trata los gremios, en general a la ciudadanía, y se dé la razón. Nosotros hemos dicho en todos los tonos, estamos disponibles para buscarle una solución a este conflicto, estamos disponibles a sentarnos a conversar. Han pasado 7 días ya de movimiento, de paro, 7 días hábiles, 9 días en total, y nosotros queremos que ya llegó el momento que el gobierno tiene que decir algo. Yo puedo anticiparles que hoy día en la tarde nos vamos a reunir con el gobierno, con el Ministerio de Educación. Ayer se comunicó conmigo el subsecretario y vamos a hacer esa reunión. Nosotros vamos a ir porque hemos dicho, estamos disponibles para dialogar, estamos disponibles para buscar una salida a este conflicto, y si se ha extendido tanto es únicamente por responsabilidad del gobierno, que es Mario cerrado, Aguilar. soberbio. No, Sí, preguntando, no. Después quiero intervenir. No, después quiere decir algo, Osvaldo Andrade. Un abrazo, Mario. ¿Y simplemente. cuál es el nudo? Solo Osvaldo. Aquí está Eugenio Guzmán, que te quiere hacer una pregunta, profesor. Sí, cómo no. Profesor, ¿cuál es el nudo central hoy en día que genera mayor disenso entre las posturas de ustedes y el gobierno? Bueno, en realidad nosotros, como ustedes saben, no estamos pidiendo reajuste de salario. Lo normal en un paro es eso, es legítimo además parar o movilizarse por reajuste salarial, pero este no es el caso. Nosotros estamos acá luchando porque el grave deterioro que tiene la educación pública y porque mejoren nuestras condiciones laborales para poder atender mejor a nuestros estudiantes. Cuando el ministerio o el gobierno habla de calidad de la educación y dice que este paro afecta a la calidad, yo les quiero decir que la calidad de la educación está afectada cuando hay plagas de ratones por meses en un colegio que no se atienden, cuando hay grave deterioro en la infraestructura que no se atiende, cuando hay baños insalubres y eso no se resuelve, cuando hay jefaturas que tienen que tomar decisiones que por meses no son nombradas por el gobierno porque no le interesa, pareciera increíble. El director nacional de educación pública renunció en noviembre, y no ha sido nombrado desde entonces. Tampoco se han escuchado nuestras peticiones de problemas laborales que afectan nuestro trabajo, que no tienen costo. La mayor parte de nuestro petitorio no tiene costo, sino que solo voluntad, y que hayamos llegado después de meses de negociaciones a un punto donde el gobierno no responde nada, literalmente. La última carta que nos envía el gobierno fue casi una ofensa, fue casi una falta de respeto a los meses que habíamos estado conversando. Nosotros hemos tenido mucha actitud de diálogo y seguimos teniéndola, seguimos disponibles a dialogar y conversar para buscar soluciones, pero el gobierno, cerrado y obtuso, recién hoy
después de todos estos días de paro, recién ayer en la tarde dio señales y me habló el subsecretario para que nos pudiéramos reunir hoy día. Nosotros, tal como dijimos, si el gobierno nos invita a reunirnos, vamos a ir. Y eso es lo que vamos a hacer en la tarde. Mario, Eugenio Guzmán tiene otra inquietud acá. Pero Mario, Sí. ¿hasta qué punto en todo esto el rol del sistema municipal o de los municipios, en este caso los sostenedores, es fundamental? O sea, yo entiendo que finalmente la última línea es el Estado, en el sentido de que ahí es el ente encargado de distribución de recursos, pero también los municipios en materia de gestión. ¿Por qué en ese sentido relevar de responsabilidad a los municipios? No lo estamos relevando. Ya. Lo que pasa es que hay colegios ya, un número constante de colegios que ya son de administración directa del Ministerio de Educación, porque se empezó ya la ley de municipalización. Estamos en el segundo año. Sí. Y ahí hay un foco de conflicto muy grande porque eso ha funcionado muy mal. Muy mal. Lo que vemos en el gobierno es un abandono, pues, pareciera intencional a rato, porque hay cosas que son elementales que no resuelven. Por ejemplo, nombrar un director nacional que tiene la obligación de coordinar el conjunto del sistema. Acéfalo, como está hoy día la Dirección de Educación Pública, es difícil que se pueda funcionar bien eso. Pero además también los municipios, ciertamente. Pero ahí reclamamos del Estado una mayor intervención. ¿Cómo va a ser posible? Por ejemplo, mis colegas de Tiltil tienen 4 años de retraso de impago en sus cotizaciones previsionales. 4 años. Y el Estado no hace nada, no interviene, hoy día tiene facultades para intervenir. Hay una ley que les permite nombrar administradores provisionales para que eso se pueda resolver, y no lo hace, porque no le interesa la educación pública. Esa es nuestra conclusión. Entonces, como a nosotros sí nos interesa la educación pública, nos hemos visto obligados a salir a la calle y hacer este movimiento, porque el gobierno sencillamente insisto, el concepto es una desidia total. Ahora, una desidia total con la educación pública. Mario Aguilar, un datito corto al final. ¿Esperan ser recibidos la directiva por representantes del Senado, la Cámara de Diputados, no? Perdón, no lo escuché bien. Si nos van a recibir a la instancia directiva del Senado o la Cámara. Sí, tenemos agendada una reunión con el vicepresidente del Senado, con el presidente de la Cámara de Diputados. Ellos van a estar sesionando, pero nos han mandado, todas las bancadas nos han dado su apoyo, excepto Chile Vamos. Pero aún incluso Chile Vamos, hay parlamentarios que me han llamado para preguntar cómo podemos resolver este conflicto. Hay más preocupación incluso en los parlamentarios de Chile Vamos que en el propio Ministerio de Educación y en el gobierno, pero sí vamos a estar con ellos. También algunos van a venir a recibirnos en la marcha. Nos va a estar esperando también el alcalde Jorge Char. Van a estar esperando organizaciones ciudadanas. Va a ser una jornada en donde va a haber mucho respaldo a nuestro petitorio y a nuestra lucha. Mario Aguilar, gracias por esta conversación con el primer café de una nueva mañana en Cooperativa, y seguimos con atención allá con nuestros periodistas el desarrollo de esta manifestación. Gracias. Muchas gracias, Sergio, y un saludo a todos los panelistas y que tengan buena mañana. Suerte, Mario. Saludos, Mario. Aquí estamos con David Morales, Eugenio Guzmán, Osvaldo Andrade, Alberto Mayol. Hay otro conflicto que se está planteando también hace rato, ya que en el Instituto Nacional son más de 4.000 alumnos. Ha habido dos planos ahí, la reivindicación de los estudiantes, pero por otra parte también la violencia aguda que se ha expresado. Son dos planos, pero que convergen al mismo problema. No sé cómo ven ustedes esta situación del Instituto Nacional, que según decía la dirigente de uno de los centros de padres, son 3 en total. Es una situación que se presenta en varios establecimientos emblemáticos de la región metropolitana. Y el conflicto de los profesores. Yo quisiera decir respecto al conflicto de los profesores Osvaldo Andrade, que es interesante cuando el presidente del colegio nos dice que la preocupación del gremio no tiene que ver con reivindicación económica, que habíamos estado un poquito acostumbrados a ese tipo de cosas, sino que tiene que ver con una defensa de la educación pública y súper en lo concreto de la infraestructura, de los ratones, etcétera, etcétera. Y es notable la incapacidad del gobierno de enfrentar el problema, porque esperar una semana para recién reunirse creo que es una demostración. O sea, más de una semana. De hecho, pero a propósito de lo que él decía, yo tengo la impresión, Sergio, que en esto la ministra está al borde del cumplimiento de sus deberes. Sinceramente, está al borde. Yo creo que valdría la pena mirar un poquito más, porque no es razonable que se genere un conflicto de esta entidad y las respuestas no sean, o sea, esta señora sigue hablando, no sé, de habla segura, seguirá hablando mientras está sucediendo estas cosas. Entonces, como que el país va por un lado y en el ministerio están encapsulados en otro tema, y
Y por eso digo que creo que ahí tenemos al borde. Yo no soy quien para ir más allá de lo que estoy diciendo, pero creo que habría que mirar eso con cuidado. Y respecto a lo del Instituto Nacional, yo quisiera recordar, y a propósito de un empleo anterior, que lo que hay que tener cuidado en estas movilizaciones es cuando se deslegitiman ante la opinión pública. Y yo creo que los jóvenes del Instituto Nacional tienen que tener ese cuidado. Yo recuerdo que en el conflicto años atrás de los contratistas de Codelco, por primera vez hubo un momento en que la opinión pública empezó a rechazar el movimiento que fue a propósito de la quema de 11 micros en el Teniente. Y por primera vez la opinión pública empezó a decir, puede ser muy legítimo, puede ser las reivindicaciones, pero pareciera ser que se están excediendo. Yo creo que los jóvenes del Instituto Nacional tienen que tener ese cuidado, porque cuando los movimientos de esta naturaleza pierden legitimidad, empiezan a fracasar. Entonces, si por una parte los profesores que tienen una cosa súper legítima y razonable, y además con una disposición al diálogo que lo han manifestado el primer día, y no tienen respuesta de la autoridad del Estado. ¿Tú piensas que la ministra debería responder frente a los profesores y no su secretario? Está boicoteando la relación, claro. O sea, lo que hay claramente para los profesores, según lo que les he escuchado, es que hay una actitud de parte del Ministerio de intentar echar atrás lo que se avanzó en materia de educación pública. Uno podrá discutir si estuvo bien o estuvo mal, si se podrá más... Ya, eso siempre será discutible. Pero hay decisiones que se tomaron en la democracia chilena. Y lo que está sucediendo es que de parte del Ministerio hay una conducta inequívoca, contumaz, para poner en duda aquello. No se nombra a la gente, todo lo que decía el propio presidente. Y además se cierra el diálogo. Entonces, claro, cuando uno ve esta movilización, uno no puede sino decir, bueno, esta impericia, mire, perdone que me exceda un poquito, este gobierno ha sido reiterativo en señalar que todas las cosas que suceden a propósito del obstruccionismo. Bueno, yo le quiero recordar a este gobierno que la transición en Chile se hizo sobre la base de un parlamento contrario a la administración. En el parlamento había mayoría de los que estaban en contra de la transición. Y artificialmente. Y además artificialmente, senador designado. Y sin embargo se logró avanzar porque hubo pericia, hubo talento. Yo creo que en estas cosas la impericia, la falta de talento, la falta de voluntad está jugando una mala pasada al gobierno. Alberto Mayor. Sí, yo creo que, a ver, yo vengo llegando, fuimos con una comisión de la universidad a ver un par de experiencias en el País Vasco sobre desarrollo de la educación, y hablábamos con los actores de allá y nos decían, allá gobierna la derecha hace muchos años en el País Vasco, un partido de derecha que cree poderosamente en la educación pública, poderosamente, porque además hay que decir una cosa, no hay ningún país en el mundo, ninguno, donde un gobierno, sea de derecha o de izquierda, no quiera potenciar la educación pública. Eso no existe. Esto es una aberración de lo que pasa en Chile. Esas personas nos decían, mire, ¿sabe? Lo que pasa es que ahora estamos un poco tensionados porque los profesores han llegado a tener a la semana 22 horas lectivas, 22 horas de clases, ¿ya? De su jornada, del total de su jornada, o sea, más de la mitad de su jornada en clase. En Chile los profesores tienen el total de la jornada en clases. El total de la jornada en clases. Las pruebas tienen que revisar fuera del horario de clase. La preparación de la clase tienen que hacerla fuera del horario de clase, fuera de su jornada laboral. O sea, esto está en esas condiciones. Y eso no está remunerado. Entonces, estamos hablando de que aquí un país que no establece una relación de confianza, tal como un colegio que no establece una relación de confianza de los apoderados con los profesores, fracasa. Un país que no establece una relación de confianza con el profesorado y con el profesorado de las escuelas públicas, sencillamente está condenado al fracaso. O sea, es así de simple. Esto es grave. Lo que están pidiendo los profesores es una cosa básica. Y no recibirlos durante un periodo de tiempo, mientras están movilizados, es gravísimo, revela, o sea, la inteligencia de los profesores que esta vez dijeron, ¿saben qué? No hablemos de la plata, que es un problema, pero no hablemos de la plata para que no se contamine esto. Y que quede en evidencia el gobierno de su tosudez para poder resolver el problema. Aquí tenemos un gobierno cuya idea, en el fondo, es destruir la educación pública, donde lo que le interesa es amplificar y ponerle todas las cámaras posibles a los estudiantes que rompen. Y cuando tú le pones cámara a los estudiantes que rompen, entonces más gente rompe. Vivimos en una sociedad que el mecanismo de integración de esta sociedad en gran medida es la presencia pública y la fama. Bueno, si tú a la gente que rompe le pones la cámara, más gente rompe porque le van a dar la cámara.
Entonces, Ahora, esto es grave, esto es muy grave, y esto el gobierno, y yo creo que es muy grave que la ministra no le esté poniendo atención, y además que esté caminando en sentido contrario. No hay ningún país, insisto, donde un gobierno, cualquiera sea, esté interesado en perjudicar la educación pública. Esto no pasa ni con la derecha ni con la izquierda en ninguna parte del mundo. a ver, la visión de otro sociólogo, Eugenio Guzmán. Mira, déjame aclarar un par de cosas. Más del 90% de la educación en Chile es pública. ¿Ya? Partamos por eso. Eso es falso. Partimos por una falsedad. Pero obviamente que A es ver, así, po. dale. Obviamente eso es. Particular subvencionado no es público. No, obviamente, acuérdate que el particular subvencionado opera con fondos públicos. Tan sencillo como eso. O sea, a menos que tú hagas la distinción entre municipales y particular subvencionado. Pero es público. Pero precisamente opera bajo la lógica del ministerio. O sea, por lo tanto, está bajo la tutela del ministerio. Hay ciertas divergencias en términos de los programas, pero es pública. O sea, finalmente. Entonces sería pública. Bueno, pues sí que. O sea, las autopistas son públicas. ¿Perdón? Las autopistas son públicas. No, ahí hay una pequeña. No reciben subvención. Hay una pequeña distinción. Pero las corporaciones que hay que privadas que reciben subvenciones no son públicas. Sí, pero reciben subvención del Estado, están sujetas a la normativa del Estado, están sujetas a controles, están sujetas a reglamentos, etcétera, etcétera. No, entonces, por lo tanto, decir las que... privadas también. Sí, pero tienen mucho más margen y eso lo saben. Por eso, obviamente, tienen mucho más éxito. Entonces, primera cosa es... No, pero es que es verdad. O sea, estamos bajo un sistema que opera bajo la lógica de subsidios que son del Estado y normativas que están puestas por el Estado. Entonces, decir que se está tratando de destruir eso, yo creo que es un poco exagerado. Ahora, otra cosa distinta es un proyecto que se aprobó democráticamente, como dice Osvaldo, está bien, pero eso no significa que el proyecto era bueno y se advirtió de los problemas que tenía en términos de operación, de implementación, de ejecución, etcétera. De allí a decir de que el gobierno está ciego a eso y el gobierno no quiere hacer nada con los colegios, yo creo que un poco salido de rosca. El tema de las malas condiciones de los colegios, algo que se arrastra hasta hace bastante tiempo y también responde, en el caso de los colegios municipales, precisamente a la falta, ¿no es cierto?, de gestión de los municipios. Dejémoslo en cuestión. Más allá que la ley recién empezó y está operando no en la mayoría de los colegios. Ustedes lo municipalizaron. En una minoría. Entonces, en la gestión de esos municipios. Decir que la ministra quiere, no está boicoteando, está obstruyendo, yo también creo que es una exageración. A ver, habría que ver las situaciones en las cuales se empezó ¿no es cierto?, a escalar el conflicto, es una cosa, porque si no tendríamos que decir que todos los ministros, tanto en este gobierno como en otros gobiernos, cuando han enfrentado huelgas han sido obstruccionistas, y la cual no es verdad. Todos sabemos que la política opera con mecanismos en que de repente uno rompe las reglas de negociación precisamente para presionar o conseguir otro objetivo. Y por último, yo creo que a mí me parece loable, estoy de acuerdo con Osvaldo que el objetivo de una manifestación como esta está bien, está en la buena línea, así eso no hay problema. Pero lo otro no estoy para nada de acuerdo que haya obstruccionismo o que se quiera destruir la educación pública. O sea, eso tendría que ser mucho más explícito. David Morales, la verdad es que yo creo que en la línea de lo que plantea Osvaldo, creo que la ministra a esta altura quiere la crisis completa de la educación pública. No se explica de una manera distinta. Nosotros como directiva del partido estuvimos hace 10 días con la directiva del Colegio de Profesores, donde nos plantearon esto y otros temas, y donde el énfasis que hacía Mario Aguilar, que lo dijo ahora en su intervención recién, es que no estaban por... Es una de las primeras veces que el centro no tenía que ver con remuneración, y yo fui alcalde y tengo muy claro lo que pasaba con las movilizaciones de los profesores, todas muy legítimas, pero donde el elemento central era siempre los temas de remuneración. Hoy día no lo es. Hoy día en el proceso de municipalización estamos con un funcionamiento pésimo. O sea, no solo no se ha nombrado el director general. En el caso de Barranca y de la Araucanía Sur, sobre todo en el caso de la Araucanía Sur, tenemos colegios sin vidrio, sin calefacción en la 9ª región,
y no hay nadie que se haga cargo. Entonces, al final, no puede ser tan ineficiente un sistema que no se haga cargo de cosas tan básicas como eso. O sea, lo que hay detrás de eso es una situación ideológica de no querer hacerse cargo de un tema que está establecido hoy día por ley. Entonces, ahí hay un tema muy grave de la ministra, y yo creo que efectivamente ella ya está en el límite de no estar cumpliendo con lo mínimo. O sea, no solo la voluntad política de sentarse con un gremio que le está diciendo: ministra, queremos discutir de los temas de fondo. No estamos sentándonos a la mesa a pedirle más plata para remuneraciones, sino que queremos ver cómo vamos a ir avanzando en este proceso que está establecido por ley. Y ella, sin embargo, se ha tomado todo el tiempo del mundo para recorrer el país en febrero, para denostar un sistema de admisión que está recién empezando a operar, y que en el caso de la región metropolitana ni siquiera entra en régimen, y ella ya quiere cambiarlo, y se ha generado toda una situación pública a partir de imprecisiones también. Entonces, yo creo que la situación en el Ministerio de Educación es muy grave, y hoy día los profesores van marchando hacia Valparaíso ya casi como una medida desesperada, porque en definitiva tienen que visibilizar una problemática donde ellos, en el fondo, hoy día están poniendo todo en la mesa para llegar a acuerdos. Palabras de David Morales junto a Eugenio Guzmán, Osvaldo Andrade, Alberto Mayor. Yo quisiera el primer café, una nueva mañana en cooperativa. El pequeño viene después de las noticias que vienen dentro de instantes. Ya, tenía que ir con el copete, así que... Hoy estamos trepidantes esta mañana, vamos rapidito acá en el primer café, una nueva mañana en cooperativa. Alguien me afanó el libreto, estoy hablando en argentino. Sí, está muy... Te dicen Chicho. En argentino. David Morales, Eugenio Guzmán, Osvaldo Andrade, Alberto Mayor. Aquí faltan las medias lunas, ya estaríamos listos. Claro, Eugenio Guzmán. Don Sergio, yo quisiera, si usted me permite... Osvaldo Andrade quedó con su pequeño apunte. Y estaba como que ya la se bala le soltaba la lengua. La bala pasada. Sí. No, lo que pasa es que, a propósito, que los profesores van al Parlamento, y a propósito de que en el Senado se tomó hace días atrás la decisión de que no va a haber consumo de alcohol, lo que me parece muy bien, que fue una decisión que la Cámara se tomó en el 2016. Yo quisiera pedirle... ¿Quién era el presidente del 2016? El suscrito. ¿Sí? Sí. Y usted pidió que no se consumiera alcohol. Sí. Y no le hicieron caso. No, me hicieron caso, absolutamente. ¿Le hicieron caso? Sí. No solo eso, sino que además terminamos con los viajes en primera clase. No, sí, hubo varias cosas que desgraciadamente en la vorágine de las malas cosas pasaron. Ahora, eso es lamentable que no se explicite eso, porque yo creo que la mayoría de la gente no tiene idea. La gente cree que los parlamentarios tienen un sistema de jubilación especial, sí, claro, que se van con un bonos de retiro, que tienen un sistema de salud distinto. Bueno, y eso no lo dicen los medios. Bueno, pero lo que quería aprovechar de las vocerías del Parlamento no lo hacen, porque tienen que sacarlo. Sí. Bueno, porque los medios no lo expresan, si es público. Claro, puede ser también. Pero lo mío era más pedestre. Yo quisiera desde esta tribuna pedirle al Senado que, aprovechando la oportunidad, se hiciera cargo de un proyecto que le reconoce fuero a los dirigentes sindicales de los profesores, que no lo tienen. Mire usted la paradoja. Todo el mundo reconoce que son dirigentes gremiales y no tiene el fuero que tiene el dirigente sindical normal. Y son 80.000 los profesores en todo el país. Por solo ser profesores. Sí, porque entonces los tal colegiados, vez, junto con estas otras medidas que son los colegiados, lo que pasa es que al final los profesores, ¿qué es lo que hacen? Terminan formando sindicatos para tener fuero, que no es la fórmula que debería usar. No, hay un proyecto ahí que le reconoce, que establece porque son altos, pero que quedó trancado en la Cámara, se aprobó en su momento y quedó trancado en el Senado. A lo mejor junto con la eliminación del copete sería bueno agregar estas cositas, ¿no? Ahora que van a tener mayor lucidez a propósito de que no va a estar los efluvios alcohólicos. Disculpa, el copete, ¿tú te refieres que en el Senado hoy día se consume Alberto Mayor alcohol? En el almuerzo, claro. En el almuerzo. ¿Y eso es bajo horario público o es pagado por el...? No, a ver... Cada bancada tiene su comedor, sí, y almuerza como bancada, aprovecha y ahí se puede consumir vino, alcohol no. Y en la cena, la noche, a pesar de que las cenas son bastante menos, porque la mayoría se vuelve a Santiago, yo. Entonces, lo que entiendo que el Senado ahora determinó es que ya no haya ese acceso. Y lo más anecdótico de esto es que había una proporción entre la bancada y la cantidad de alcohol, pues entonces las bancadas chicas
tenían una proporción de consumo enorme, como por 2 botellas para una bancada de 5, era muy la bancada más grande. ¿Y qué pasaba con los independientes? Oye, eso sí que tenían una... Tenían su garrafa propia. Un chimbombo. Claro. ¿Ah? Oye, bueno, a todo esto es que es una buena medida en todo caso, ¿ah? Y hay universidades, por ejemplo, en nuestro país que no se permite el consumo de alcohol, ni en los aniversarios, ni en las licenciaturas, solamente juguito de fruta natural. Eso está, yo creo que está generalizado en casi todas las universidades. Yo no te diría que hay muy raro. La Universidad del Desarrollo tampoco, a nivel de decanos, tampoco sirve una copita así el rector, nada. No, si es el problema. Ahora, tomar alcohol. No, oye, yo creo tomar que alcohol tan cerca de la cordillera tampoco. Además, falta nitrógeno. o no, sobra, no sé qué cosa, falta oxígeno. No, pero yo te diría que es una práctica que se ha generalizado todo el sistema educacional en general, porque obviamente es esa la oportunidad en la cual los alumnos empiezan a tener conducta, digamos, neurológicamente el temporal empieza a tener menos control de la máquina. Oye, aquí conversamos esta semana, seguramente ustedes, como son gente muy ocupada, no lo sabían, con la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, y dijo que cambio de gabinete, ayer, pues, sí, no. Dijo, pero ayer pero no esta semana, la otra semana. Claro. Y hay unos nombres que andan dando vueltas, estoy revisando ahí algunos sitios web, también la prensa. ¿Pero qué dijo el presidente RN? Dijo... ¿Que sabían los nombres? ¿Cómo fue? No, que no se podían decir los nombres. No se podían decir los nombres. Sí. Pero por ejemplo... La señora Rysselberghe dijo que lo importante es que no fuera ningún patipelado. Claro, eso no... por los patipelados se refería, yo creo que a otra cosa. No, a otros patipelados. No, cualquier patipelado anda opinando cualquier cosa. No cualquier patipelado puede ser ministro. Claro, cuidado con lo que opinen porque pueden pasar la categoría patipelado. Ahora, tiene razón, porque hay harto patipelado. Gracias, Eugenio. Oye, hay nombres que están flotando. Roberto Ampuero en Cancillería, que lo ha hecho así acá. Emilio Santelice en Salud, que no ha cumplido con los propósitos de atender a la población oportunamente. Susana Jiménez en Energía, que los medidores eléctricos, que también, en fin, Alfredo Moreno, el plan Araucanía se le murió, que si yo habría que llevarlo a otro ministerio. El subsecretario Villa también con las tierras mapuches, hay todo un cuestionamiento ahí. El jefe de gabinete del ministro Moreno, que habría comprado también tierras en el ámbito mapuche, el hijo de Pablo Longueira. En fin, el presidente de la República, que también está complicado, pero a él no lo van a cambiar de gabinete. Él es inamovible. Por lo de Caburgua y todo eso, ¿no? Bueno, esto de cambio de gabinete, ¿ustedes ven que son medidas que permiten darle un giro a la conducción, energizarla, o solamente para la imagen, no solamente en este gobierno, en cualquier gobierno? Yo tengo la impresión de que los cambios de gabinete en general tienen que ser medidas de última instancia, y creo que en ese sentido Sebastián Piñera suele ser bastante prudente y racional de no mover demasiado la máquina. Alberto Mayor. Creo que en ese sentido el gobierno, por ejemplo, anterior de Michelle Bachelet, yo creo que le entraba demasiado rápido el agua al bote y empezaba a pensar en la posibilidad de cambio al gabinete. Yo creo que eso no es bueno para los gobiernos. No voy a hablar de a nivel país, a veces es mejor que haya cambio de gabinete, a veces no, pero desde el punto de vista del gobierno es mejor sostener todo lo que se pueda a la estantería tal como está. Tú planteas una serie de nombres que tienen razonabilidad de cambio, pero el presidente Sebastián Piñera en eso suele ser muy personal, o sea, suele decir lo que a él le parece que va a potenciar lo que es su visión de su proyecto, y sobre todo suele ser bastante orientado a esta cosa de las encuestas. Por tanto, lo más probable es que él esté preocupado de poner nombres que vayan a generar un impacto y no necesariamente generar una articulación dentro del ministerio, un impacto que permita subir 3 o 4 puntos o romper la inercia hacia abajo. Yo creo que la única preocupación que tendría, si es que lo hace, porque cuando lo hace, abre la puerta al cuestionamiento. Si dices, vamos a hacer un cambio de gabinete, entonces dicen, ¿y por qué no Andrés Chadwick? Por ejemplo, él no quiere sacar a Andrés Chadwick. Es que Andrés Chadwick lo respaldó fuertemente, le asignó misiones que las ha estado cumpliendo con mucha intensidad, fiscal nacional, corte. Bueno, pero el señor Chadwick tiene un pequeño problema, es que tuvo un terremoto grado 9, ¿ya? Con una decisión personal de él, donde errores personales de él, ¿ya? Donde respecto a la muerte de Camilo Catrillanca. Entonces, evidentemente no es que sea así como, pero es que ahora lo ha hecho bien. O sea, cuando tú cometes errores de políticos de esa envergadura,
suele haber un costo. Pero bueno, pero yo sé que no lo va a cambiar. O sea, Sebastián Piñera, la única vez que cambió un ministro del Interior, cambió a su mejor amigo por el primo. O sea, no va a encontrar a alguien más cercano que Andrés Chadwick para poner de ministro del Interior, y por tanto no lo va a cambiar. Y creo que en ese sentido es una gran lección para muchos presidentes, Michelle Bachelet incluida, que sacó a su ministro cercano y puso al jefe de la oposición de ministro, o sea, de Interior. Entonces, ¿quién es el jefe de la Burgos, se dedicó a decir que está en contra de todos los proyectos. Entonces, a lo que no se cambia, dicen los que saben de política, uno mira de afuera, no me está con que los ministros de Hacienda, por ejemplo, no se cambian porque eso produce desconcierto. Bachelet lo cambió. Bachelet lo cambió. Pero ¿sabes? Yo lo dije, hace tiempo discutimos esto mismo. Yo encuentro súper inoficiosa esta conversación, pero por favor, no lo tome como una censura. En el siguiente sentido, pues ¿sabe? Porque da lo mismo. Si el gabinete es Piñera. Pero por favor, mire, el presidente, los demás son, no quiero decir amanuenses, porque sería un poco exagerado, pero andan por ahí, porque es Piñera. Si Piñera va a la cuenta pública y mire qué logra, que inmediatamente después, a los 10 minutos, los ministros salgan a dar explicaciones. Los ministros están para dar explicaciones, no son parte de la gestión de gobierno. Entonces, la nómina que usted podríamos agregar mucho o no poner ninguno. Porque finalmente él es el hombre. ¿Sí? Esto es lo más, porque además él sabe más que el ministro de Hacienda, sabe más que el ministro de Relaciones Exteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el único sentido de un cambio de gabinete es que quisiera expresar un giro, un reforzamiento, algo, y no se vislumbra eso, más bien lo que hay es una cierta inercia. Mire usted, ya vamos a crecer menos del 3, ya la culpa es de Trump, y da lo mismo, vamos a crecer menos, ya no se va a cumplir, los tiempos mejores ya, por favor, ya nadie insiste en aquello. Chile en marcha de ahora. Claro, marcha para dónde, no sé. No sé, las la marcha de marchas. los profesores. Claro, o sea, yo sinceramente, don Sergio, creo que el hombre y hay que... Da lo mismo que sea ministro, Sí. ¿cierto? Me siento impactado, Eugenio Guzmán. Es inútil esta conversación entonces. No, inoficiosa. Inoficiosa. Yo entiendo lo que quiere expresar Osvaldo. Mira, yo te diría ¿Tú piensas que Piñera es amo y señor del cuento, sí? Voy a eso. ¿Usted En los quiere regímenes interpretar a don Osvaldo? presidenciales. ¿Ah? ¿Usted quiere interpretar? Eso, vamos desde la doctrina. o sea, Un gran desde la... profesor. Qué desde bueno, la ciencia, para desviar ¿ya? la atención. No, pero es que David, uno tiene que tener cierta pedagogía, no es pura politiquería. Ya, perfecto. ¿Ya? Es que yo estoy en la trinchera, no en la academia. Ese es el punto. Usted está en la trinchera, pero aquí no estamos en la trinchera, no se preocupe. Ya, mira, yo creo que en los regímenes presidenciales lo que caracteriza es que los ministros son realmente válvulas y tú las puedes levantar, subir cuando quieras. O sea, eso es parte de... Y dependiendo de los liderazgos, dependiendo de la fisonomía que tú tienes con tu relación con los partidos o con el Congreso, bueno, tú vas a tener un presidente con mayor liderazgo, con mayor dominio, menos dominio, se van a asustar unos más y otros menos. Es parte de cómo funciona el régimen presidencial. Ahora, dicho eso, yo me pregunto, ¿qué gana Piñera con un cambio de gabinete? Esto es como tener un respiro, pero como fluyen las noticias están fluyendo muy rápido, entonces el impacto, ¿cuánto dura el impacto? ¿Cuánto duró el ministro pasado? Menos de 24 horas. Por eso mismo, ¿cuál es el impacto que pueda tener esto? El fin de semana. ¿Ya? Entonces políticamente no lo... Bueno, el fin de semana. Entonces, políticamente... ¿Qué hizo el fin de semana? Por eso mismo, el impacto político en términos de dar respiro, si es que se necesita, Piñera necesita respiro, yo creo que es muy poco, o sea, es poco eficiente. Segundo, también desde un punto de vista político, todos los partidos están, obviamente tú generas expectativas en torno a los partidos oficialistas para que obviamente empiecen a mover sus cartas y a decir, y tú generas otro ruido. ¿Ya? Entonces, otro problema que tú le generas. O sea, primero, es poco beneficioso, y segundo, tú generas este juego de expectativas y tensiones en tu propio sector, que nunca es bueno. ¿Y si pone a puros Chadwick? Pero ¿cómo los vaya a clonar? Pero si hay harto en el gobierno, puede hacer. Hay uno que fue podría ser. Pero entonces, por lo tanto, yo te digo, no veo mucha racionalidad o mucho sentido en un cambio de gabinete. Otra cosa que los partidos quieren,
¿ya? Obvio, Y eso es otro cuento. Pero los partidos ahí, te refieres a la UDI, a Renovación Nacional, claro, a Evópoli, Evópoli, al PRI. y todo eso. Ahora, yo creo que ellos cometieron un error con los anuncios que han hecho, me refiero a Desborde y a la Bueno, eso Van Riesenberger. Sí, eso es. Porque al No cometan plantear, el error de Pepe Auta. claro, empiezan a Sí, sí, anunciar ojo, cosas y lo ojo, único ojo. que generan con eso es que el hombrón diga, ¿qué se cree? Me están pauteando. Y además hasta luego, generáis chao, toda pescado. una lógica de expectativa. Imagínate, ¿cuánto tiempo llevamos con el cambio de gabinete? Desde el último. O sea, desde, llevamos meses en esa discusión. Y en ese sentido estoy de acuerdo con Osvaldo, que se hace inoficioso, no inútil. Se hace en el sentido de que seguimos hablando de un tema que probablemente no tiene sustancia. Ahora, el hecho de que le pongan una encuesta a la alianza de gobierno con 16 candidatos presidenciales no es el síntoma del pato cojo que se pasea por alrededor de la moneda. No, este es un pato sin patas, pues ya no es cojo. 16 candidatos, ¿eh? ¿Lo vieron ustedes el fin Sí, de claro. semana en la encuesta? Sí, o sea, estamos muy adelantados para eso. Si cuando la ¿Faltan gente 3 años de gobierno todavía? la gente empieza a pensar en política justo después, al inicio de algún tipo de campaña. O sea, hablemos de la municipal y aún así. Entonces, que tú le empieces a preguntar, Pero yo cuando creo que estás te en va diciendo cero, poco. partes antes. Claro, pero Cuando tienes ganas. A ver, Yo creo David que es Morales, muy poco. ¿cómo ve estas candidaturas presidenciales? 16 candidatos vi yo el fin de semana. sea, de la derecha y de la centro derecha. Gente con y de la- oportunidades Mire, como Alaman. no quiero ser infidente, pero Figura una de las nueva. cosas que le planteamos ayer en la conversación con el ministro Chadwick tenía que ver con eso, con que el gobierno o el ministro del Interior ha sido encomendado por el presidente a buscar un gran acuerdo. Ya conversó con el PPD, con el Partido Socialista, ayer con nosotros, pero el gran problema que tiene es que este gobierno se terminó. Desde el punto de vista político se terminó porque, en definitiva, ¿en qué momento vamos a hacer esas reformas políticas de fondo cuando Alamán ya declaró su intención de ser candidato? Lavín, Lo estaba pensando. Lavín también, irrumpen los cast con este partido. Entonces al final y a la vuelta de la esquina viene la elección municipal. Entonces en definitiva el gobierno tiene un problema de, primero, que generó expectativas que no está cumpliendo, después que se meten reformas que están inconclusas, y ahora empiezan a anunciar otras reformas que son reformas muy profundas. Tú mismo lo decías, Sergio, hace un rato. Y que pierde aliados. Y además, Pero ahí está el entonces, rol de la incluso la DC. política, sí, David. pero si está bien. O sea, decir que porque entonces entra a propósito, esto- pero entonces a propósito, pero es que estoy hablando a propósito del pato cojo. O sea, en el fondo, hoy día, además el presidente, como dice Osvaldo, yo comparto, al final da lo mismo que sea ministro. Si este cambio de gabinete se viene anunciando, se viene pidiendo, porque el gobierno está inmovilizado. No, porque no está anunciando haciendo- lo tienen anunciando los partidos. Sí, los partidos, a eso me Ya, refiero, ya, pero son ya, en el ya. fondo se La supone que el coalición, sustento claro. político del presidente son sus propios partidos. Entonces, al final vienen pidiendo este cambio de gabinete. ¿Por qué? Porque el gobierno no está cumpliendo con la pega que tiene que hacer y se abren más flancos. Entonces, al Pero final saca algo, ¿tú crees que haciendo un cambio de o sea, gabinete? yo creo que al final del día, por la personalidad de Piñera, da lo mismo que sea ministro. Este gobierno se terminó cuando se instalan los candidatos presidenciales. Entonces, al final, quién sea ministro, quién no sea ministro. Además, después van a empezar a sacar la cuenta. Van a sacar al ministro de un lado, de Renovación Nacional, y este gallo que pusieron, ¿es más cercano a Alamán o a Osandón? Ah, no, es cercano a Alamán. Ah, entonces el presidente quiere hacerle un gesto a Alamán. ¿Es más Ya. cercano a Lavín o es más cercano Pero te a das Cas? cuenta, Señores, Entonces, al David final vamos a Morales, entrar en una Eugenio discusión. Guzmán, Osvaldo Pero vamos a Andrade, entrar en una- Mayol. vamos a entrar en una discusión. Sergio, no es que hay una cosa muy importante. Vamos a porque- entrar en una porque discusión si que no tú tiene dices- sentido. Pero si tú dices eso, tú estás diciendo una cosa muy grave. Tenemos un problema en la democracia chilena. O sea, que los gobiernos duran no 4 años, duran 1 año y medio. Depende, pues. Ya, entonces ese es el Depende. problema, el problema de la política Depende del se hace liderazgo, mucho más profundo. depende del Bueno, liderazgo si también pasó con- presidencial, pero depende- lo mismo con pasó Bachelet, con, lo mismo pasó pasó con con Bachelet, Piñera 1, lo pasó con Piñera 1, pasó con Bachelet 1. con Bachelet 1, entonces es un problema un poquito más complicado. Le estáis diciendo, Es verdad. diciendo que la Obvio política que un dura un problema año. un poco- es un Bueno, poquito ¿dónde más está profundo. usted entonces para La diferencia- Señores, les voy a dejar para la Como dice el reflexión tango, ¿dónde y estabas sugerirle tú? la ¿Dónde revista estabas? Mensaje ¿Dónde que estabas salió, tú? la revista Mensaje que está circulando, y viene aquí un análisis completo de la promulgación por parte del Papa Francisco, una nueva ley que representa un instrumento concreto de prevención que garantiza la rapidez, transparencia y rendición de cuentas en el tratamiento de las denuncias sobre abusos. La revista Mensaje. Y la revista Occidente dice: cantemos la gloria del barrio Yungay, 180 años cumplidos del barrio Yungay. Aquí Y también los trae vecinos. un especial de tango, burlón y compadrito, la revista Occidente. Eso
Eso es lo que tenemos en este momento como sugerencia de lectura. Muy bien. Gracias. Pero lo tomamos como una sugerencia nomás, porque lee el Papa Francisco. Váyanse escuchando Cooperativa o Eso sí, cooperativa.cl, eso sí. porque ahora viene todo el mundial de fútbol femenino. Será hasta la vista, Vamos señores. Chile, vamos Muchas Chile. gracias, don Sergio. El primer café en Cooperativa presentaron Red Salud, mejor salud para Chile. Parque Cousiño, en la ciudad, otra vida. Volvo Iron Knight, el camión más rápido del mundo. Que sepas opinar, nos importa. WOM y Posgrados Universidad Alberto Hurtado. Un grado más de pensamiento. Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día. En Cooperativa, tecnología, innovación y tendencias. Con Mauricio Bustamante. Una presentación de No Sufras Más. Véndenos tu auto